Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí una vez más. Vamos a platicar esta vez con el economista Fidel Sánchez, quien es economista y analista internacional sobre cuestiones de política y economía. Fidel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro Edgar? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Oye, pues gracias por tu tiempo, gracias por dedicarme este espacio. Y más que nada lo hacía porque ya te había comentado anteriormente o habíamos platicado anteriormente que veíamos algo raro o que yo veía algo raro, igual tú, sobre que la 4T se le denominaba que era neoliberal, que era más neoliberal que el PRI o que el PAN. Hace rato estaba viendo a Moreira, donde decía y afirmaba esto. ¿Tú crees que la 4T es neoliberal o cuáles son las razones que hacen pensar que la 4T es neoliberal? Mira, excelente pregunta. Y antes de abordarla directamente, lo que quiero decir es, este tema de si el neoliberalismo está muerto es un tema a nivel internacional. Hay quien dice que no, quien dice que sí. Lo que quiero decir es que no es un tema solamente de si Andrés Manuel está haciendo esto, sí o no, ¿no? No se resuelve en un político, sino tiene que ver con la salud del sistema global, ¿no? Tanto es esto que, digamos, la pregunta está tan al aire que es parte, por ejemplo, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en Medio Oriente ahora mismo y de la guerra comercial contra China, ¿no? La pregunta que se están haciendo es, ¿el neoliberalismo está muerto? ¿Sigue vivo? ¿No? Y esta pregunta se está respondiendo actualmente, ¿no? O sea, suscita debates, ¿no? Y antes de entrar a México, el ejemplo más duro está en Estados Unidos mismo, que es el centro del neoliberalismo. Trump sostiene una agenda, discurso antineoliberal, ¿no? Y los demócratas y Biden sostienen una agenda abiertamente neoliberal, ¿no? ¿Qué significa eso? Es ambiguo, todavía no, o sea, todavía no le estamos respondiendo. Pero lo que quiero decir es, sí es un asunto en donde toman agendas y se señalan mutuamente en todo el mundo de neoliberal o antineoliberal para ganar votos. Eso, o sea, lo que quiero decir es entonces lo que está dando en México, este debate político se está dando simultáneamente en todos los países en donde el neoliberalismo tuvo impacto. Ahora sí, regresando entonces a México, ¿por qué se dice que México es neoliberal, ¿no? O así se le acusa? Básicamente es porque, y esto es parte de lo que estamos discutiendo hoy, es el neoliberalismo es un muerto que goza de buena salud. Esa es la frase que varios analistas lo están definiendo. La pregunta está ahí y dicen, bueno, pues yo creo que sí está muerto, porque ya está muerto y ahorita lo podemos platicar, pero al mismo tiempo está muy sano. Tanto podemos ver que está sano como que la deuda externa no ha bajado a niveles significativos. Ahorita podemos platicar de eso en particular. A lo mejor en grandes rasgos, pero la deuda externa sigue ahí. La otra es, los grandes millonarios de México siguen definiendo la política económica mexicana. Tanto es así que el Grupo Monterrey fue el primer grupo económico de México, ¿no? Bueno, con la 4T pues, ¿no? El Grupo Monterrey, que es desde los del Oxxo, los Romo, ¿no? Ahí está Tatiana Cloutier, etcétera. Y la otra es que los grandes poderes fácticos del pasado, ya, ahora ya no hablamos solamente de economía, hablamos ya también de corrupción, extorsión, etcétera, siguen impunes y además ejerciendo su mismo poder. Y el caso más paradigmático, pues es Salinas Pliego, ¿no? Sí. Que, o sea, ya no hablamos solamente de que tiene el derecho de operar económicamente preso, sino que no le ha pagado al SAT. Simple y llanamente, los grandes que en el pasado la 4T señaló como los agentes del neoliberalismo, siguen impunes. Entonces, con esto no quiero decir que el neoliberalismo, o sea, no le estoy dando la razón a Moreno. Lo que estoy diciendo es, por esos elementos, es que hay gente que señala que el neoliberalismo goza de buena salud, porque realmente no ha sufrido ningún daño contundente, se podría decir, ¿no? Entonces, eso podemos decir, digamos que es la pregunta, la respuesta rápida, ¿no? Los elementos del neoliberalismo siguen aquí, siguen en México y siguen activos. Por eso es fácil suponer que el neoliberalismo sigue activo. Oye, y bueno, también otra cosa bien importante es que no solamente no le quiere pagar al SAT, no quiere pagar su deuda Ricardo Salinas Pliego con la que tiene con los inversionistas en Estados Unidos de 500 millones de dólares, ¿no? O sea, que hasta por el mismo tratado de libre comercio que tiene México, o sea, que ya hasta se fueron a un juicio en Estados Unidos,
si gana el juicio Ricardo Salinas de no pagarles, México, la deuda que él tiene se volvería pública porque México se ve forzado a pagar esa deuda con esos inversionistas y es algo de lo que muy poco se habla, ¿no? Es como cuando se invierte esta cuestión. Ellos están invirtiendo, es una cuestión privada, pero la quieren hacer pública, ¿no? Yo perdí, no quiero pagar absolutamente nada, pero si me das dinero y tengo ganancias de ello, me las quiero quedar. Ahora bien, ya que un poco... Justamente por este ejemplo que estás poniendo, es que se dice que el neoliberalismo sigue activo, porque finalmente el gran empresario, como en este caso Salinas Pliego, puede decir, pues yo ya no tengo, y va a llegar el Sí. Estado a resolverle su problemita, justo como se hizo en el Fobaproa, ¿no? O sea, los elementos siguen ahí a pensar que el neoliberalismo está aquí, que todavía no se va, ¿no? Oye, y el neoliberalismo es lo mismo que el libertarianismo, o sea, porque yo quiero pensar, o yo supongo, que simplemente se cambiaron el nombre a libertarios porque ya la cuestión neoliberal ya estaba tan quemada o ya estaba tan usada que dijeron, pues ya no hay que usar el dilema o la palabra, el concepto neoliberal, vamos a ocupar el concepto libertario, porque ahorita ya todos con este afán de libertad y hasta de que lo empiezan a vender, que hasta ya te ofrecen universidades libertarias y cuestiones, y te lo venden, ¿no? Te endulzan muy bien la oreja cuando te lo empiezan a mencionar, pero te hablan solamente de libertad, ¿no? De libertad individual. ¿El, el liberalismo sí murió o solamente cambió de nombre, cambió de vestimenta? Excelente pregunta. Y fíjate que ni una ni la otra, más o menos, ¿no? Más bien se recicló. O sea, es más o menos lo que estás diciendo, pero yo creo que la pregunta sería reciclar. ¿Por qué? Porque en realidad no es tan nuevo como parece. Y digo como parece porque Milei, por ejemplo, que es este gran ejemplo, se presenta como alguien innovador, ¿no? Cuando en realidad lo que dice Milei, por ejemplo, ya lo decía en la escuela acá con Von Mises, Hayek, ¿no? En el libro Ujú. el de la libertad, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero el que sale a la mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, el de la libertad. Ahí explica el libertarianismo, ¿no? O lo libertario. Pero este discurso también venía, bueno, la escuela austríaca es paradigmática, ¿no? Porque es de antes de la Segunda Guerra Mundial y estaba presente todavía hasta después. Pero todavía eso es de antes. O sea, ya hay libertarios, capitalistas libertarios, desde el siglo XVII. Adam Smith y David Ricardo ya debate con ellos. Entonces, siempre se presentan como innovadores, siempre. Y eso es bien paradigmático. Y la otra es que también siempre se presentan como altaneros, como rebeldes. O sea, en verdad, a la audiencia le invito a que busque libertarios de la historia y siempre son así groseros, altaneros, les gusta mucho el discurso, ¿no? Entonces, y su prueba es digamos, su manera discursiva es el sentido lógico. Pero el sentido lógico, tu filósofo también sabrás que puede ser falseable, ¿no? O sea, Sí. digamos, porque si yo te digo que una mesa es de madera y el árbol es de madera, entonces te puedo decir que estoy sentado sobre un árbol, ¿no? Entonces, si en el discurso sigo la lógica, el chiste nada más es que yo sea bueno en el discurso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ese es su elemento de discusión. Entonces, podemos ver, por ejemplo, a Reagan, que es uno de estos primeros, que habla igualitito a Milei, igualitito. Búsquense también algún video de Milton Friedman, que tenía programas de televisión, el Freedom of Choice, ¿no? La palabra libertad siempre está ahí presente. Y es igual Milton Friedman. Y van a encontrar lo mismo en los libros de Hayek. Y van a encontrar lo mismo en unas escuelas que no están en el video porque son de 1840, que se llaman la teoría monetaria en el debate británico. Y cuando vayan encontrando, siempre van a ser los mismos, altaneros, groseros, que definen con la lógica. O sea, digamos, son como terraplanistas en la economía, ¿no? El terraplanista, yo no quiero meter en el tema, pero el terraplanista te dice, si fuera la Tierra redonda, entonces veríamos tal cosa, y te lo quiere todo poner en sentido común. Y cuando pues tú no tienes geometría ni satélites, pues puede ser que te lo creas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la habilidad de debatir. La otra, para ir aterrizando en la respuesta concreta, es que
El libertarianismo o libertarios se podría decir que es la teoría, se puede decir que es el ideal de la derecha, pero el neoliberalismo es, vamos a decirlo de alguna forma, que es lo libertario realmente existente, es digamos la teoría y la práctica. Entonces los libertarios bien fácil se desentienden de la práctica y dicen, pues como esta Gloria Álvarez, ¿no? Que dicen, Fox no era neoliberal porque le faltó no sé qué. Bien chido, ¿no? O sea, siempre cuando él dicen, no, nosotros nunca lo propusimos, ¿no? Apenas platiqué con una panista, bueno, no platiqué directamente, pero decía que ellos nunca propusieron privatizar las empresas del Estado. Y dije, pues podemos ir a ver los videos cómo lo proponían como algo fuerte, ¿no? O sea, es muy fácil desentenderse y así lo hacen por método. Pero lo que quiero decir es que el neoliberalismo es lo libertario realmente existente. Ustedes ver que cómo se aplica en la realidad lo que dice mi ley, ya pasó. O sea, más bien, acaba de pasar, pues es el neoliberalismo. Ahora, finalmente, ¿qué es el neoliberalismo en términos generales? Es el poder, y en eso sí quiero ser como muy incisivo en la definición, porque hay muchas definiciones, si es globalización, si es libertad de mercados, ¿no? Lo primero que nada es libertad de la propiedad privada, no es una libertad de individuos, es una libertad de capitales, de la propiedad privada de los capitales. Y la otra es que tampoco es del capital general, no es del capital industrial, por ejemplo, la Coca-Cola, Telme, no. Es la libertad de los capitales financieros. Y las finanzas tienen una lógica diferente, no completamente distinta, pero diferente de la del capital industrial, porque el capital industrial tiene que producir excedente. El capital financiero hace títulos como créditos, ¿no? Hace acciones, dividendos, y la lógica es diferente. Entonces, el neoliberalismo es el sistema en donde el capital financiero, pero digo, insisto, porque una cosa es el capital industrial, no es que sea completamente diferente, pero sí es distinto, ¿no? Entonces, una cosa es, es el sistema de dominio del capital financiero sobre el mundo. Entonces, digamos, esa es la definición, por eso es que mi ley sigue siendo neoliberal, aunque diga que el libertario es diferente, el neoliberal no es cierto. Él clama por la libertad del capital financiero. Todos los que clamen por la libertad del capital financiero, ni siquiera capital industrial, financiero, están apoyando el neoliberalismo reciclado, aunque ellos digan que son otra cosa, ¿no? Oye, Esa puede ser una respuesta. y si tanto dicen que la 4T, con esta explicación que nos está diciendo, que la 4T es neoliberal, entonces ¿por qué el gobierno de AMLO está muy peleado con grandes capitales, ¿no? O sea, es como que algo curioso, ¿no? Si Andrés Manuel apoya el neoliberalismo, la 4T es neoliberal, por qué los grandes capitales están peleados con él? Que de hecho ni siquiera lo quieren, pero hay otros, por ejemplo, empresarios que se vieron muy beneficiados con las políticas de la 4T, ¿no? O sea, porque muy poco se habla que, a pesar de que ahorita se está hablando de que no hubo una ley de recaudación fiscal, en los gobiernos anteriores o en los gobiernos neoliberales había como tres o cuatro al sexenio y los empresarios estaban súper enojadísimos, ¿no? O sea, qué es lo que pasa acá? No es una contradicción, el neoliberalismo de AMLO es distinto, no es neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si hay empresarios que chocan con Andrés Manuel, con el gobierno de la 4T, y por qué hay otros que no chocan con él? Mira, esta cuestión es nodal y solamente se va a definir en el futuro. O sea, en el sentido que ahorita se han caminado varios caminos desde la 4T. ¿Cuál es el que se consolide? Solo el futuro lo puede decir. Lo que sí podemos decir es lo que hasta ahorita se ha caminado. O sea, si se ha muerto definitivamente el neoliberalismo es algo que solo el futuro nos podrá decir, definitivamente. ¿No? Pero lo que sí podemos decir, por eso esta pregunta que está haciendo es nodal, porque los capitales efectivamente están enojados con AMLO y eso es algo que se ve. Y entonces, ¿por qué si todo sigue como antes, aparentemente como dice Moreira, por qué entonces los capitales están enojados? Pues porque efectivamente no es como antes. O sea, sí, y eso por eso es lo que también quiero poner, sí hay una ruptura con el neoliberalismo. No estamos en el sistema anterior. Y eso es a veces un poco lo que nos cuesta entre todos, ¿no? Tanto los que están a favor como los que están en contra, ¿no? En verdad estamos viviendo una época de caos, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, ahora sí vamos directo a la respuesta. Las cosas que ha hecho Andrés Manuel, bueno, la 4T en general, es que
le ha quitado el poder absoluto al capital financiero. Entonces, ya habíamos dicho hace rato que el capital financiero goza de la salud, o el neoliberalismo. Y entonces, por eso pareciera que ahí está. Pero en la realidad es que ya no está como en el 2015, bueno, antes del 2018. Podemos poner muchos ejemplos. Y lo que quiero decir es que ya el capital financiero no está al 100% en todo el país. Antes, y a veces yo platicaba con unos maestros, a veces se nos olvida cuánto ha cambiado el país en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el 2017, que era un año antes de que ganara AMLO, en verdad vivíamos en la Edad Media, ¿eh? Si ahorita creen que vivimos en la Edad Media, pues antes vivíamos más en la Edad Media, ¿no? O sea, sí podemos criticar al gobierno de AMLO, pero no podemos olvidar que ha cambiado mucho el país, ¿no? Mucho. Entonces, parte de eso es que antes el capital financiero tenía el control completo y absoluto, pero con esto diciendo absoluto, de todo lo que pasaba en el país, casi casi de lo que nos íbamos a comer, bueno, de hecho sí, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, una medida, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de la comida chatarra. Eso, cómo enfureció a las grandes compañías, incluyendo Bimbo, que es mexicana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes tenían la libertad de mentirnos. Ese es un ejemplo, y así nos podemos seguir. Tenían la libertad de mentirnos sobre la cantidad calórica. Hoy salió la noticia ayer de que el pan Bimbo 00 tiene azúcar, ¿no? Y entonces ahora sí se ve mal. O sea, ahora sí ya puedes decir, nos mintió. Pero hace 5 años hubiéramos dicho, pues era obvio, ¿no? No, no era obvio, o sea, nos estaban mintiendo. O sea, y entonces las etiquetitas negras, eso va contra la libertad del capital financiero, bueno, aunque es una empresa industrial, pero este capital financiero, de mentirnos. O sea, para ellos el neoliberalismo es la libertad de mentirnos, y ahora ya no se puede así, ¿no? Pero sigue estando Bimbo. Ese es un buen ejemplo. Bimbo sigue vendiendo mucho, sigue muy poderoso, pero al mismo tiempo ya no se le permite hacer como antes hacía, ¿no? De las cosas, para hacer preguntas, de las cosas que a mí me parecen nodales de lo que ha hecho son los nuevos programas que salieron. Ahora sí que ya los originales de la 4T son financiados por el gobierno. Eso es nodal. Se está rescatando Pemex, aunque no se ha logrado rescatar, pero está, o sea, se está rescatando. El Tren Maya y todas estas obras, que pueda estar a favor o en contra, pero está siendo financiado con dinero público a través del ejército, que también puede estar a favor o en contra, pero es del gobierno. El neoliberalismo lo que hubiera hecho es pedir dinero del Fondo Monetario Internacional, darse el triple y contratar outsourcing para construir el Tren Maya, ¿no? Eso es lo que hubiera hecho, ¿no? Ahorita, entonces terminando, la otra es, por ejemplo, lo del litio. Crear una empresa del Estado para administrar el litio, eso no hubiera pasado. La otra es, por ejemplo, lo de los programas sociales, lo de oportunidad, perdón, bueno, el mismo nombre, pero todas estas becas, ¿no? A viejitos y a jóvenes. Sí. Todo esto también no es propio del neoliberalismo. Y, por ejemplo, el hecho de todo lo que está haciendo en salud, aunque todo es insuficiente y hay, claro que hay muchas críticas, pero no lo ha neoliberalizado más, es lo que quiero decir, ¿no? No lo ha privatizado. Entonces, aunque no ha combatido las grandes privaciones, no sé si lo vaya a hacer, pero, o sea, se le puede achacar que no ha nacionalizado Telmex, por ejemplo, ¿no? Que era del Estado. Sí, a lo mejor sí no lo privatizó, pero no ha habido más privatizaciones. Y recordemos que el neoliberalismo era, con cada nuevo gobierno, había una ola nueva de privatizaciones al por mayor. Entonces, el hecho de que las privatizaciones no hayan avanzado y se hayan detenido por un punto y por el otro, los nuevos desarrollos se hagan con dinero público a través de empresas del Estado, eso es algo que el neoliberalismo no puede perdonar. Y en serio, esa es la respuesta. Eso es lo que le molesta, porque son oportunidad de negocio que le está quitando. Y ya por último, esta parte del paradigmático que está haciendo en estas fechas es la reforma de las pensiones. Ese es el tema, justamente, ¿no? Lo están acusando de que quiere, ¿cómo se le llama? Expropiar las pensiones. Así como está actuando, es como actuó los 6 años. Y AMLO acaba de decir, no, nosotros no les vamos a quitar el dinero de las pensiones. Nosotros no vamos a desprivatizar. Las privatizaciones las vamos a respetar. Lo que vamos a hacer va a ser una empresa del Estado competitiva para manejar las pensiones. O sea, AMLO nunca estatalizó nada. Va a crear una competencia, o sea, una competencia desde un emprestado. Y solo eso hizo que las grandes financieras que manejan el dinero de las pensiones actualmente, todavía porque no se ha aprobado como tal, se le lanzaran a AMLO como si AMLO fuera Stalin, ¿no? O sea, como si fuera un rey comunista, Sí. ¿no? Entonces, ahí viene la furia porque no los deja tocar ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que este de las pensiones es el tema paradigmático. Así ha estado los 6 años. Hay neoliberales
que están acostumbrados, como Salinas Pliego, a manejar todo el dinero sin que nadie les pida cuentas. Entonces el día que llega AMLO y les dice, no, sigan ustedes, pero vamos a manejarlo así, entonces eso les enoja mucho. Entonces tenemos, digamos, una nueva presencia del Estado, pero con estos capitales sin combatir, entonces ahí es donde está la pelea. Sí, de hecho, Salinas Pliego, cuando entra Andrés Manuel López Obrador al poder, tenía 46 contratos federales. Hoy en día solamente le queda uno. O sea, y entonces, y es de millones y de millones. De hecho, nadie, no dice nada, pero él era socio o es socio de una de las imprentas que, valga la redundancia, imprimían los libros de texto gratuito. Él es accionista y pues por eso se lanzó en contra de los libros porque Pues ya porque le no quedan el recibe, negocio. ya le quitaron el negocio. También otra cosa de la que no se habla es que el rescate de Pemex no se ha logrado porque Pemex lo dejaron endeudado por todo el dinero que pedían prestado en nombre de Pemex. O sea, no es de que Pemex no sirva, ¿no? O de que No le sirva, inyecten, ¿no? es de todo el dinero que deben y que AMLO trató de hecho, reajustó las deudas porque se vencían muchas, las reajustó para poderlas pagar lo antes posible, para que ya no les cobraran más intereses. O sea, por ejemplo, las empresas de Claudio X González, ¿no? Que al año recibían 30 millones de dólares y dices, De wow, o dinero sea, público, sí, así de dinero directo. público. Entonces, me parece que lo único que destapó AMLO, algo que ya todos sabíamos, pero te das cuenta de todo el dinero que se robaban. O sea, de todo el dinero que se robaban y te das cuenta que realmente la 4T, perdón, no es neoliberal, o sea, no es nada neoliberal, no está tratando de poner freno o que se respeten las reglas, ¿no? Dice AMLO, no, yo quiero que estén los empresarios, pero que se respeten las reglas. Ahorita que hace semanas, días, se reunió Elliot Musk con Milley en Arizona. Dijo esto que me parece muy curioso, dijo esto Elliot Musk, el litio argentino es de mayor calidad que el litio mexicano. Y es, o sea, ¿y eso qué lo determina, no? O sea, como que cómo lo determinó en tan poco tiempo. ¿Por qué lo determinó? No, es porque Milley pues, le Porque abrió hace la... 2 años estaba sobre el litio mexicano, ¿no? Y ahora Sí, resulta que, no, bueno, ya quiero la Argentina. sí, sí, sí. Y ahí te das cuenta, me parece, no sé tú, cómo lo veas, que AMLO creó un precedente en la política mexicana. Yo lo que puedo ver, o esa es mi percepción, no sé cuál sea la tuya, desde que tú eres analista político de más tiempo, sigues a muchos analistas políticos neoliberales como no neoliberales y de todas las ideologías, pero me parece que en los debates políticos, en los debates públicos que yo empiezo a ver más nivel del que había antes. Las personas están más politizadas, ya no es tan fácil echarles un rollo o hablarles con retórica. Me parece que eso que hizo AMLO, independientemente de todo lo que armó para construir un Estado más fuerte, el politizar a las personas, tanto a la oposición como a los que no son oposición, es fundamental para que la política de México pueda crecer. Sí, fíjate, y aquí, como en el contrario de que el neoliberalismo está muriendo en todos lados y no solo en México, en caso contrario, las alternativas al neoliberalismo se están dando en todos lados y no solo en México, ¿no? Entonces, sí quiero subrayar que es una genialidad de AMLO el haber roto eso porque ahorita pareciera obvio, no, pues ganó AMLO porque tal cosa. Ahorita ya parece lógico, pero para los que estábamos a favor de una democracia hace 10 años, o sea, esto no era lógico. O sea, lo lógico era que el PRI y el PAN se impusieran mediante cuestiones ya más violentas, ¿no? Como estaba sucediendo. O bueno, había otras alternativas, pero el hecho de que gane AMLO no es lógico. Se logró gracias a una estrategia y una correlación de fuerza electoral, ¿no? Esa es una. Lo que quiero decir es, en todos lados, en todo el mundo está sucediendo algo parecido. Y no en todos lados están ganando los antineoliberales, ¿no? O la alternativa al neoliberalismo. Un caso paradigmático o un suceso paradigmático es que en el 2019, no recuerdo si en agosto o en septiembre, AMLO dio por abolido el neoliberalismo en México. Entonces, ay, ¿no? O sea, qué valor, ¿no? Sí,
y dijo, empezó la época posneoliberal. Y yo creo que con ese posneoliberal se sacó como un chanfle porque dijo, pues ahí lo que sea, ¿no? O sea, por eso no dijo, no es ni keynesiano, ni socialista, nada, es posneoliberal, eso pues queda la imaginación, ¿no? Pero, independientemente de eso, lo que yo decía es, ¿por qué se atrevió a matar al neoliberalismo en el papel? Porque firmó ante notario y está en la mañanera. Ahí, y dijo, la noticia fue, en México se abolió el neoliberalismo. Esa fue la noticia internacional. ¿Por qué se atrevió a AMLO a hacer eso? Porque el neoliberalismo, como lo conocíamos, ya está muerto. O sea, ya se está muriendo, digamos, si tiene que ver con esta pregunta que está haciendo. ¿No? El neoliberalismo ya venía de atrás muriéndose, porque como es un sistema que emana de las finanzas de Estados Unidos, ese sistema ya se estaba recortando, ya se venía, ¿no? En unos lados se está avivando, pero en otros lados ya se está muriendo, y en muchos lados de América Latina se está muriendo, ¿no? Entonces en México se logró concretar una alternativa diferente a través de la 4T. Eso yo creo que es de reconocerse, o sea, en el sentido de que si no reconocemos que lo que se hizo en México pudo salir diferente, no vamos a reconocer el valor de lo que estamos haciendo en México, ¿no? Independientemente del gobierno, ¿no? Sino de México en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en otras partes, ¿cómo se refleja esto? Vino la guerra de Ucrania, por ejemplo, y Estados Unidos al meter a Rusia en sanciones contra el dólar, bueno, quitándole el dólar, para no hacer el cuento largo, muchos están dejando de comerciar en dólar. Entonces, independientemente del pleito en Rusia, en otros países están agarrando otras monedas. Entonces, el dólar está dejando de ser una moneda fuerte. No, todavía no lo ha dejado de ser, todavía es la moneda fuerte, pero está perdiendo legitimidad. Y el dólar es sustento del neoliberalismo. Entonces, así como este ejemplo, podemos mencionar otros 4 o 5 de pilares del neoliberalismo que en el mundo se están rompiendo. Por ejemplo, el armamento, los diplomáticos, el comercio internacional, ¿no? La divisa. Entonces, como el modelo neoliberal, que es la de las finanzas, se está retrayendo, no quiero decir que como tal que se ha derrumbado, pero se está retrayendo, permite que en algunos países haya alternativas como la de AMLO y digan, aquí neoliberalismo ya no. Pues neoliberalismo, sepa lo que eso signifique, pero neoliberalismo ya no. O sea, el sistema general mundial se está adoleciendo. Y entonces eso permite que México salga una respuesta y diga, aquí le vamos a llamar diferente. Ahora, entonces, bueno, para concluir tu pregunta es, sí se está dando un sistema diferente en México. Sí, lo que se está haciendo es diferente al neoliberalismo. Pero, y aquí entra el pero, como necesita años para fortalecerse, si por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que muchos estamos en que Pemex no se ha podido levantar al 100 por todas las broncas en las que los neoliberales lo metieron. Sale, hasta ahí. Pero si en un futuro, y no hablamos de aquí a 5 meses, si en 6 años no se logra levantar Pemex, ¿no? Si en 6 años no logramos hacer un sistema de salud público, por ejemplo, gratuidad educativa, en la reforma de las pensiones, que el litio a través de la empresa del Estado sea competitivo a nivel mundial, etcétera. Si no se logra eso, entonces los neoliberales que hoy están siendo vencidos van a tener la legitimidad para regresar. O sea, los avances que se han hecho, es que lo que tú dices, yo estoy de acuerdo, sí hay avances de la cultura democrática, de la cultura política, eso antes no se veía. O sea, antes todo era como una cárcel, ¿no? En todo el país. También gracias al Internet, esta libertad no existe. Pero lo que quiero decir es, ningún paso hacia adelante es definitivo. Así como hoy AMLO está metiendo la reforma de las pensiones, en 6 años o en 12, o sea, la gente cree que nada más es si gana Sheinbaum, ¿no? No, el futuro es de largo plazo. En 12 años puede regresar la derecha, o bueno, los neoliberales, los capitales financieros, y volver a privatizar el ITO, volver a privatizar Pemex, volver a privatizar la salud, o sea, regresar con la agenda pendiente y volverlo a privatizar. Y entonces otra vez volver a meter a la cárcel a los periodistas, como antes se hacía, mandar a callar, poner agendas, ¿no? De ultraderecha en las escuelas. O sea, todo lo que se quedó pendiente puede regresar. Como pasó en Brasil, ¿no? Por eso está Bolsonaro. Como pasó en Argentina, ¿no? Con Milei. Y me gustaría decir que en el caso de Bolsonaro sí fue un golpe de Estado. Pero me gustaría decir que Argentina les jugaron chueco a los argentinos. Si no, la gente votó por él. ¿Por qué la gente? O sea, y lo menciono por la pregunta, como dices. Yo creo ahorita un ambiente, yo veo en México un ambiente positivo en donde todos pueden, digamos, hablar.
Pero imagínate que nosotros mismos nos hartemos de esta libertad y sin que nos impongan nada, el día de mañana votemos por alguien como Samuel García, ¿no? El de Movimiento Ciudadano y digamos, fosfo, fosfo, papi, ¿no? Y entonces todos los analistas políticos digan, lo chido es lo fosfo, fosfo. Así como ahorita suena un chiste, puede suceder. Como hace 6 años, mi ley era un chiste, ¿no? Y Sí, ahorita ya es muy respetado a nivel internacional. Entonces, así como llegó Milei, puede llegar Samuel García. Y lo malo es que no llegan haciendo chistes. Más bien, llegan haciendo chistes, pero en el paso privatizan de nuevo todo. Milei ya hizo de nuevo recortes, ¿no? Quitó sí, empresas del todo. Estado y está privatizando los fondos, ¿no? O sea, la agenda neoliberal sigue. Entonces, los avances de hoy, si no se consolidan, puede significar el regreso al neoliberalismo el día de mañana. Y ahora sí, ya no el neoliberalismo, entre comillas, no, el neoliberalismo como tal, con todas las palabras, abierto y sin echarse discursos populistas, ¿no? Neoliberalismo duro, ¿no? O sea, la Duro y agenda puro. pendiente, en el libro de Ibargüengoitia, bueno, el de la ley de Herodes, bueno, el de la película, Ujú. cuando el mexicano le pregunta al gringo, dice, oye, ¿no estás enojado de que te quitamos el petróleo? Y dice, no, lo vamos a recuperar, ¿no? Ah, Así sí. piensan los neoliberales, ¿no? Ahorita pensamos que están enojados con AMLO, y ahorita sí están enojados, pero de todos modos dicen, aunque nos lleve 20 años, vamos a regresar. Entonces, lo que yo digo, eso está latente, ninguna conquista es definitiva. Y es lo que tú decías al principio, ¿no? Que simplemente no es que haya muerto, simplemente evolucionó, cambió a otra cosa, ¿no? El neoliberalismo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se pone peluca, ¿no? Y habla Sí, con sus perros. se pone peluca o fosfo, fosfo, Sí, de veras, ¿eh? Suena chiste, pero o sí. hasta huipil se puede poner. Sí, se pone huipil como Xochitl, ¿no? O sea, todo eso es por eso te digo, o sea, en realidad no es que cambie tanto, es lo mismo y nada más dice, ¿qué está de moda? Y vamos a hablar como los chavos, papi, ¿no? Y ya esa es su gran transformación. Y hay gente que sí se lo cree, tristemente. Sí, pues muchas gracias, Fidel. Espero volverte a tener, hacerte la invitación para hablar sobre otros temas, más que nada sobre la elección en México y seguir aquí dándole. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, maestro. Y bueno, muchos saludos. Bye.